¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué te pareces a tus padres? O esta película de Harry Potter, esta famosa frase de la película que eres idéntico a tu padre, pero con los ojos de tu madre. Pues esas curiosidades y con respecto a las preguntas que estamos planteando, las vamos a poder responder hoy cuando realicemos el tema de genética, ¿sí? Y podamos pues resolver todas nuestras dudas. Para ello te pido pues que tengas un cuadernito, un lapicero donde poder, con el cual poder hacer tus apuntes para poder desarrollar nuestro tema de una mejor manera. Soy Ernesto Tadeo y estás en la CEPRE de Puente Piedra. Comenzamos. Muy bien, cuando uno se refiere a la genética, hablamos de genética. Brevemente podemos decir que es la rama, ¿no?, dentro de la biología que se encarga del estudio de la herencia biológica. Lo que estudia la genética propiamente vienen a ser, ¿no?, todos esos mecanismos, ¿sí? La herencia estudia esos mecanismos que permiten la transmisión de los genes, de estas unidades hereditarias llamadas genes, que van a pasar pues de una generación a otra. Entonces, podemos entender como la genética a una rama de la biología que va a estudiar los mecanismos de la herencia. Esta herencia se refiere a la transmisión de las características biológicas de una generación a otra, es decir, de los padres a los hijos, ¿no? Y estudia todas las leyes que rigen estos mecanismos de la herencia. Ve también lo concerniente a las bases moleculares e incluso las variaciones que pueden ocurrir en la transmisión de estos caracteres hereditarios, ¿correcto? Eso viene a ser la genética. Ahora, por acá, para poder entender la genética, vamos a tener que desarrollar algunos conceptos clave, una terminología básica para poder entender el tema. Ya en la anterior diapositiva te habrás dado cuenta que la imagen que estaba en, en la portada, este viejito que aparecía en la portada, pues no es mi abuelito, no tiene nada que ver con la genética de mi familia ni nada de ellos. Ese viejito que estaba por ahí, pues era Gregorio Mendel, ¿sí? Te acordarás de él seguramente, habremos escuchado de él. Gracias a Gregorio Mendel vamos a poder desarrollar este tema porque él es considerado como el padre de la genética debido a los aportes que realizó. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero antes iniciamos entonces con la terminología básica de genética para poder entender mejor nuestro tema, ¿no? Y sobre todo poder desarrollar nuestros ejercicios más adelante, ¿correcto? Recuerden pues entonces que Gregorio Mendel fue el que inició la genética, ¿correcto? Ahora, cuando uno se refiere a la genética, tenemos que empezar a hablar de esta molécula hereditaria que viene a ser pues el ADN. Acá tenemos nuestra célula, mira, esta bolita, ¿ya? Esta bolita que ves por acá es una célula. En el núcleo de esta célula nosotros vamos a encontrar a estos cuerpitos, mira estos cuerpitos en forma de X, llamados cromosomas. Estos son los cromosomas. Ahora, si te acuerdas de nuestra última clase cuando vimos la parte de célula eucariota, habíamos dicho que en el núcleo celular se encontraba la cromatina. Y esta cromatina, cuando se condensa, forma estos cuerpitos, pues llamados cromosomas. ¿Correcto? Acá están. Este cromosoma, ¿sí?, es cromatina condensada. Y dentro de esta cromatina, ¿te acordarás? Si decíamos cromatina era porque tenía ADN más proteínas histonas, ¿correcto? Entonces acá tenemos el ADN. Mira, acá está todo nuestro ADN, muchachos. Este es nuestro ADN. Que aproximadamente si lo estiráramos tendríamos pues hasta 2 metros, ¿no? Entonces este ADN forma parte de la cromatina. Y cuando se condensa forman los cromosomas. Nos interesa el ADN, ¿por qué? Porque el primer concepto que debemos de manejar hoy para poder entender el tema de genética es con respecto al término gen. Cuando uno habla de un gen, ¿ya? Cuando uno habla de un gen, está hablando entonces de la unidad de la herencia. Es la que va a permitir controlar determinada característica, determinado rasgo. ¿Qué cosa viene a entenderse como un gen? Un gen no es otra cosa que un segmento. Es como que yo agarro, ¿no?, todo mi ADN, acá está todo mi ADN, y le hago las tijeritas por acá. Mira, tijerita por acá, tijerita por acá. A ese pedacito de ADN le vamos a llamar gen. Es un segmento de ADN. Pero tenemos que considerar algo más, que este segmento de ADN tiene que tener la capacidad de poder expresar una proteína. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
Entonces, cuando nosotros nos referimos a los genes, estos genes son las unidades que determinan la transmisión de los caracteres. Gen se entiende como origen, ¿correcto? Entonces, así vamos a ver nuestro primer concepto, que es gen. Ahora, profe, no le entiendo cómo es eso de expresar una proteína. Lo que pasa es que durante el desarrollo de cada individuo, los genes se van a ir expresando o manifestándose, ¿no? Entonces, estos genes tienen que hacerse visibles o detectables para los caracteres humanos, ¿ok? Nosotros tenemos pues que recordar aquí un poquito el tema del dogma de la biología, donde a partir del ADN se forma aminoácidos que constituyen una proteína, y esta proteína es la que al final va a poder expresar determinada característica. Pongámoslo de esta manera. Para que tú, por ejemplo, a ver, vamos a poner el ejemplo de la piel. Para que tu piel, por ejemplo, tenga el color oscuro, por ejemplo, se necesita de una proteína, ¿sí? Tú te expones al sol, ¿sí? Y entonces, al exponerte al sol, a nivel de tu piel, hay unas células llamadas melanocitos que producen una proteína llamada melanina. Y esa melanina es lo que le va a dar la coloración a nuestra piel. Una persona que es, por ejemplo, albina, un albino, no tiene o tiene una deficiencia con este gen para poder expresar a la proteína melanina. El albino son estas personas pues todas de apariencia muy muy clara, tez muy clara, el iris claro, el cabello claro, pues porque no tienen esta proteína, no la producen. ¿Qué pasó? El ADN no expresa a la proteína, ¿correcto? Entonces, en nuestro caso, estamos refiriéndonos, un gen es un segmento de material genético, es un segmento de ADN. Ya chicos, hay que acordarnos de eso entonces. Primer concepto, gen. Segundo concepto que hay que añadir acá es que nos tenemos que ubicar en los llamados cromosomas homólogos. Cuando se habla del proceso de la reproducción sexual, en la reproducción sexual, en el proceso de meiosis, hay un momento en el cual el cromosoma paterno y el cromosoma materno se encuentran. Al encontrarse, estos tienen pues espacios, lugares donde se van a encontrar los genes. A esos espacios en los cromosomas homólogos, estos espacios físicos donde se encuentran los genes, se les llama locus, ¿sí? Acá está el locus, mira. Por ejemplo, este es el gen para color de ojos. Este es el gen para color de cabello, ¿no? De pelo. Este es el gen para la textura del pelo, para el óvulo de la oreja, para el color de la piel, ¿no? Por citarte ejemplos. Entonces, el espacio donde se encuentra un gen dentro de un cromosoma se denomina locus. El plural de la palabra locus es loci. Si yo te digo un gen, ¿no? El gen para color de ojos, ya, el gen para color, bueno, de iris más que nada, exactamente, debería ser iris, está en determinado cromosoma. Ese espacio se llama locus. Pero si digo el gen para color de iris, el gen para el color del pelo, el gen para el óvulo de la oreja, todo el conjunto de esos espacios se dice loci. Viene a ser el conjunto, el plural de locus. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte entonces? Muy bien, sí, sí, correcto. Locus y loci. Singular, plural, por decirlo de alguna forma mucho más sencilla. ¿Ya, jóvenes? Entonces, estos cromosomas están formados pues por cromatina, como lo habíamos visto, formado pues por ADN más las proteínas histonas, ¿no? Entonces, estos cromosomas homólogos, cuando hablamos de los cromosomas homólogos, se refiere al hecho de que uno tiene origen paterno, el otro tiene origen materno, ¿ok? Se les dice cromosomas homólogos porque portan los mismos genes, ¿sí? Las mismas características lo portan. Por ejemplo, el cromosoma 1 paterno con el cromosoma 1 materno tienen la misma información, pero pueden tener carga genética igual, pero quizá tienen diferentes alelos. Y entonces ahora surge otro concepto que viene a ser un alelo. Ahí está. Los alelos, o el término alelo, algunos le llaman genes alelomorfos también, vienen a ser variantes, vienen a ser posibilidades o alternativas de un gen, ¿sí? Para expresar un rasgo, para expresar una característica. Pongámoslo de esta manera, ¿no? Es como que yo te pregunto, ¿qué colores de ojos, por decirlo de una manera más sencilla, al iris, ¿no? Que es esta zona del ojo que le da el color? ¿Qué color de iris conoces? Ah, ya, pues conozco iris azules, celestes, marrones, ¿sí? Verdes. Entonces me estás diciendo posibilidades. Para cada uno de esos colores de iris que me has dicho, hay un alelo. Profe, pero alelo y gen viene a ser lo mismo.
Más o menos. A ver, pongamos esta frase, ¿ya? Pongamos esta frase que es muy, muy importante poderla entender. Cuando uno se refiere a los alelos, podría decir lo siguiente, que todo alelo es un gen, pero no todo gen es un alelo. A ver, profesor, vuelto filósofo hoy. No, no, lo que pasa es esto. Te escucha, todo alelo es un gen, pero no todo gen puede ser llamado alelo. ¿Se entiende la idea? Yo sé que de repente suena un poco complicado esto. Mira, cuando uno se refiere, cuando uno se refiere a los alelos, puedo tener varios alelos. Alelo para color de ojos azules, alelo para color de ojos verdes, alelo para color de ojos marrones. ¿Sí? Los tres, he dicho alelos, los tres, les digo alelos. Pero a la vez, estos alelos son genes. ¿Sí? Porque expresan alguna característica. Profe, pero entonces todos los alelos son genes. Sí, pero no todo gen puede ser alelo. Porque si yo te coloco ahí, imagínate, ¿no? Tienes alelo para color de ojos azules, para color de ojos verdes, para color de ojos marrones. Pero yo te menciono que hay un alelo para el cabello rizado. Entonces, ese, profe, ¿puedo decirle alelo? Sí le podrías decir alelo, pero este gen del cabello, del tipo de cabello, ¿lo puedo llamar alelo de los otros genes para el color de ojo? ¿Para el color de iris, en todo caso? No, no lo puedo llamar así. ¿Por qué, profe? Mira, gen para color de ojos verdes, o alelo para color de ojos verdes, alelo para color de ojos, eh, me puse azules y alelos para color de ojos marrones. Yo les puedo decir alelos a esos tres. ¿Por qué? Porque expresan una posibilidad para un rasgo, para el color de iris, para el color de ojos. En cambio, yo te digo, ¿puedes tener los ojos rizados? No puedes tener las pestañas quizá, pero los ojos no. Entonces, el alelo, en este caso, del cabello rizado, no puedo considerarlo como tal. Es un gen, sí, pero no es un alelo con respecto a los anteriores. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Los alelos se refieren a posibilidades. Yo te digo, por ejemplo, a ver, vamos a ver más adelante, por ejemplo, el caso de la plantita esta de arveja, de Pisum sativum, que estudió Mendel. ¿Qué alelos habían para el color de la semilla? Ah, acá está, mira. El alelo para color amarillo, el alelo para color de semilla verde. Esos son alelos, ¿sí? Profe, ¿por qué son alelos? Porque están ambos trabajando para la misma posibilidad. ¿Ya? Hay que considerar esto. Entonces, así funciona, ¿ya? Así funciona. Ahora, en el caso de la mayoría de organismos que somos diploides, o sea, tenemos dos juegos cromosómicos, cada carácter biológico que vamos a estudiar van a ser controlado por un par de alelos, ¿sí? Esa es la genética que estamos estudiando. Siempre va a estar controlado por un par de alelos, ¿correcto? Entonces, es decir, ¿no? Los genes que contienen información para una misma característica se van a encontrar localizados en el mismo locus de un par de cromosomas homólogos, ¿ok? Entonces, siempre hay que considerar que en un par de alelos o un par de alelos está formado por un alelo que se hereda del padre y por otro alelo que se hereda de la madre, ¿ok? Estos alelos pueden ser de dos tipos. Pueden ser alelos dominantes y alelos recesivos. Cuando Mendel hizo sus estudios, él no conocía de genes, ¿sí? Él siempre utilizó el término de factores hereditarios, ¿sí? Factores. Pero él usaba la presencia, ¿no? del término factor, decía que existían factores dominantes y factores recesivos. ¿A qué le llamaba el factor dominante, factor recesivo? Él utiliza este término a partir de la frecuencia con el cual se presentaba la característica o el factor en este caso, según los resultados de sus cruces, ¿ok? Entonces a eso le llama él dominante, aquel que se va a expresar en lo que hoy conocemos como el fenotipo. Lo que nosotros vemos de una persona va a ser su fenotipo. Si yo, por ejemplo, te digo dominante, ya, estos genes o estos alelos dominantes son aquellos que se van a manifestar en una persona. En cambio, los recesivos van a quedar ocultos, ¿sí? Profe, ¿siempre los recesivos van a quedar ocultos? No siempre. La única forma, ojo con esto, la única forma en que se manifiesten los alelos recesivos es cuando hay homocigosis. Es decir, cuando papá aporta un alelo recesivo, vamos a poner para color de ojos verdes, y mamá aporta un alelo recesivo para color de ojos verdes, ¿de qué color van a ser los tuyos? Verdes.
¿Por qué? Porque los dos alelos son recesivos. En cambio, pongamos así, papá aporta un alelo para color de ojos marrones y mamá aporta un alelo recesivo para color de ojos verdes. El de papá es dominante, el de marrón. En cambio, el de verde es recesivo. ¿De qué color van a ser tus ojos? Mitad y mitad, uno verde, el otro marrón, para que no peleen. No, muchachos, no puede ser así. Tiene que haber uno que domine. Y si hay uno dominante, entonces la persona manifiesta esa característica. Profe, y el color de ojos verdes, ese queda oculto. Y entonces, si más adelante en tu descendencia se encuentra ese alelo recesivo con otro alelo recesivo, pues de otra persona, de una pareja, puede aparecer, ¿sí? Eso explica el por qué. Vamos a poner una forma práctica, ¿no? El abuelo tiene ojos verdes, pero sus hijos tienen ojos marrones, ¿sí? Tienen ojos marrones. Y uno de los hijos tiene una pareja también de ojos marrones y su hijito nace de ojos verdes. Uy, no, del vecino, no, suave, suave, muchachos, no es del vecino. Tenga cuidado, eso se refiere a que ambos, el hijo y la pareja, tienen un alelo recesivo para color de ojos verdes. Y entonces se encontraron los dos alelos recesivos y manifiesta la característica. No te olvides, la única forma de manifestar la característica recesiva es cuando están en homocigosis. Profe, no sé qué es homocigosis. Ya, espérate, ahorita lo mencionamos, ¿ok? Ahora, ¿cómo se denotan? ¿Cómo se escriben los alelos? Para poder representar a los alelos dominantes se hace con letra mayúscula. Mira, pongo acá letra A, letra B, letra C, letra M, letra Z, ¿correcto? Entonces, los alelos dominantes se representan con letras mayúsculas. Usualmente se coloca la primera letra del carácter. Por ejemplo, si se habla del cabello negro, entonces negro colocaré la N, ¿sí? Y el alelo recesivo, o sea, su contrario, tendría que colocarle una N minúscula. Porque no me vayas a hacer esto. Ya, profe, lo contrario de blanco va a ser negro. El dominante es blanco, el recesivo es negro. Entonces, al dominante le pongo N de negro y al recesivo le pongo B minúscula de blanco. No. Si tú ya empezaste con el dominante, que es N mayúscula, al recesivo, que va a ser el blanco, le pones N minúscula. Así trabajas. Si vas a colocar, por ejemplo, que tienes la planta de semilla alta, alta, letra A le vas a poner, y a la otra plantita que es de semilla baja le vas a poner la B minúscula, no, ya está mal. Tienes que colocar semilla alta, letra A mayúscula, y la semilla baja, ¿qué le pones? Correcto, le tendrías que poner letra A minúscula, ¿sí? Así funciona. Los dominantes con mayúscula, los recesivos con minúscula, ¿ya? Dominantes mayúscula, recesivos minúscula. Así hablamos de los alelos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿no? Amarillo le vamos a poner, por ejemplo, ¿qué color? Le vamos a poner letra C mayúscula, por ejemplo, ¿no? Puedes usar cualquier letra. Usualmente te dije que se usaba la primera letra. Vamos a respetar eso entonces. Amarillo, letra A mayúscula. Al verde, ¿qué le pondrías? Correcto, letra B minúscula. ¿Sí? No hay problema. Ahora, otro concepto importante es el concepto de genotipo. ¿Ya? El concepto de genotipo. El genotipo se refiere a la carga o la constitución genética de un individuo. Esto quiere decir que es la clase de alelos que existen en cada una de sus células. A veces los alelos que se heredan son iguales. Si los alelos que se heredan son iguales, entonces llamamos homocigoto. Pero otras veces los alelos vienen a ser diferentes. Y entonces decimos que hay una persona heterocigota. Cuando decimos homocigoto y heterocigoto, estamos refiriéndonos a genotipo. Yo soy genotipo homocigoto, soy genotipo heterocigoto. ¿Sí? Ahora, ¿qué decimos de un homocigoto? Él va a presentar alelos iguales. ¿Sí? También se les llama líneas puras. ¿Correcto? A esto se refiere cuando hay dos genes alelos que son idénticos. Estos homocigotos, a su vez, pueden ser homocigotos dominantes cuando los dos alelos son dominantes y se denotan con letras en mayúsculas. ¿Sí? Por ejemplo, papá da color de ojos marrones, mamá da color de ojos marrones, son dominantes. Ya le pongo letra A para el alelo de papá, letra A para el alelo de mamá. Y tú eres de color de ojos marrones, un homocigoto dominante. En cambio, si por ejemplo, mamá da ojos verdes, por ejemplo, letra de color de ojos verdes. Uy, chicos, acá es con A minúscula, acá se ha movido. Vamos a poner la B. Mamá da B, ahí, letra B, representa color de ojos verdes.
Papá, color de ojos verdes, también. Ambos, ¿cómo son? Recesivos, homocigotos recesivos. Entonces tú eres de color de ojos verde y tu genotipo es de homocigoto recesivo. Ojo, acá es A minúscula, ¿ah? Acá es A minúscula, ¿sí? Luego, esos son los homocigotos. ¿Y qué es un heterocigoto? Cuando los alelos son diferentes. Papá da color de ojos marrones, por ejemplo, y te da la letra A mayúscula. Así lo representamos. Mamá da color de ojos verdes y el verde era recesivo, letra A minúscula. ¿Y tú cómo sales? Tú sales de color de ojos mitad y mitad, ya te dije que no. Sales de color de ojos marrones, claro, color de ojos marrones, pero tu genotipo es heterocigoto, ¿sí? Y a eso se le llama híbrido, ¿sí? A eso se le va a llamar híbrido. Ahora, ten cuidado con esto, que el homocigoto dominante y el heterocigoto son genotípicamente diferentes, pero fenotípicamente iguales. Me mató, profe. ¿Cómo es eso? A ver, antes de meternos a fenotipo. Resumiendo, ¿cuántos tipos de genotipo hay? Dos. O eres homocigoto, si son iguales tus alelos, o eres heterocigoto, si son diferentes tus alelos. A los heterocigotos se les llama híbridos también. ¿Sí? Se representan con una letra mayúscula, una letra minúscula. En el caso de ser homocigoto tienes dos opciones, o eres dominante o eres recesivo. Si eres homocigoto dominante se representa con dos letras mayúsculas. Si eres homocigoto recesivo se representa con dos letras minúsculas, ¿sí? Y en el caso, a ver, mira acá por ejemplo, ajá, para poderlo explicar mejor todavía, mira, genotipo. Si mis alelos son iguales, este de aquí es el cromosoma paterno y este es el cromosoma materno. Estos serían nuestros cromosomas homólogos, ¿sí? Pero el alelo de papá es dominante, el alelo de mamá también es dominante, entonces decimos que son homocigotos. Pero estos homocigotos, ¿cómo son? Dominantes. Mira acá, cromosoma paterno, cromosoma materno, cromosomas homólogos. Papá da letra B, ahí está, alelo B, recesivo. Mamá da alelo B, también recesivo, que son homocigotos recesivos. ¿Cuándo eras heterocigoto? Cuando tus alelos son diferentes, ¿sí? Acá mira, papá da cromosoma, acá en su cromosoma, letra B mayúscula, alelo dominante, y mamá en su cromosoma da un alelo B minúscula, recesivo. Y entonces, ¿cómo se te llama? Híbrido. Y a los homocigotos se les llamaba, pues, líneas puras, ¿correcto? Para que quede más claro lo que es homocigoto de heterocigoto. ¿Listo? Y cuando nos referimos al fenotipo, de una forma práctica se entiende el fenotipo como la expresión del genotipo, ¿sí? Es el resultado de la expresión de los genes alelos que tenemos. Y hay que considerar que hoy tiene que meterse dentro de este concepto que es esa expresión de los alelos más la interacción que tienen con el ambiente. El ambiente puede alterar la expresión del genotipo, ¿correcto? Entonces, este fenotipo se va a tratar de características que sean observables, visibles, detectables, medibles de un organismo. Pueden ser como el tamaño, la forma, la textura, el color, el brillo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para determinar muchas veces un fenotipo se puede requerir incluso de pruebas especiales. Por ejemplo, yo te puedo decir el color de ojos es fenotipo porque lo puedes ver. Listo. El tipo de cabello también lo puedes ver. Esta característica del pico de viuda, por ejemplo, también es fenotípico porque lo puedes ver. Profe, ¿cómo es pico de viuda? Ah, ya mira acá la puntita. Mira, mira. Mira cómo tiene esta persona el cabello, ¿sí? Y mira cómo esta persona tiene un cabellito en punta. A ver, hazte la idea. ¿Te acuerdas de Vegeta? Vegeta, ay, claro, Vegeta tenía un pico de viuda grandoso, enorme, ¿no? ¿Por qué? Esa es su característica, eso es su fenotipo, ¿ya? Todo esto es fenotípico porque lo puedo observar. Pero si yo te digo, a ver, por ejemplo, ¿de qué grupo sanguíneo eres tú? No sé, profe. No, no me importa si sabes o no sabes. Me refiero a, ¿eso sería fenotípico? Profe, nadie puede ver mi fenotipo sanguíneo porque, o sea, yo me saco sangre, ahí está. Mira mi fenotipo. ¿Puedes verlo? No, no lo puedes ver, pero sí te la pueden medir, ¿sí? Sí te lo van a poder medir. De repente eres A, B o AB. Y entonces, como se puede medir, también podemos decir que el grupo sanguíneo, ahí está, lo he puesto al final, mira, el grupo sanguíneo es una característica considerada como parte del fenotipo, ¿ok? Ahora, ojo con lo que te voy a decir. El fenotipo que depende de alelos dominantes se denomina carácter dominante, mientras el dependiente de alelos recesivos se denomina carácter recesivo. Eso es normal. Ahora, una persona, por ejemplo, y voy a retroceder aquí, una persona, acá, una persona, por ejemplo,
que tenga genotipo heterocigoto se representa así, B mayúscula, B minúscula, ¿sí? Recuerda, a ver, mira, él tiene el alelo de color de ojos marrones. Letra B minúscula, alelo de color de ojos verdes. ¿De qué color salen los ojos de esta persona? Marrones, pero tienen el alelo recesivo verde. En cambio, mira, ojos marrones. En cambio aquí el homocigoto, alelo para color de ojos marrones, el dominante. Alelo para color de ojos marrones, el dominante. ¿Y de qué color le van a salir sus ojos? Marrones. Profe, o sea, para el fenotipo, mira cómo funciona. El homocigoto dominante y el heterocigoto, ¿cómo son? Iguales, fenotípicamente hablando. Aunque genotípicamente, acá mira, dos alelos dominantes, un alelo dominante, un alelo recesivo. Pero fenotípicamente son iguales. Y lo que te decía hace un momento, la única forma en la cual se manifiestan los dos alelos recesivos o la característica recesiva es cuando las dos letritas están en minúscula, cuando hay homocigosis. Dicho de otra manera, el ojos marrones, ojos verdes, ojos marrones. O la característica dominante que quieras representar. ¿Ya, chicos? Entonces, es esta la parte de los conceptos que debemos de ir manejando. Otros conceptos importantes, antes de pasar ya a la parte de Mendel, es con respecto a esto, ¿no? Cuando tú veas en los problemas que te colocan F1, F2, se refiere a los hijos, se refiere a los descendientes. El término P, ya el término P, bueno, no lo he colocado, el término P viene a ser los progenitores, ¿correcto? El término P, también lo pueden considerar, tiene que ver con los progenitores, es decir, los padres, ¿ya? Vienen a ser los padres. O la generación paterna, como también se le llama. Cuando te ponen F, sí chicos, F, así una F sota, esta F, generación filial. Si es F1 vienen a ser los hijos, ¿sí? O sea, los descendientes de los progenitores. Y si te colocan F2, se refiere al cruce de dos descendientes de la F1. Pongámoslo así, los hijos de los hijos. Los nietos vienen a ser. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, así funciona. ¿Ya? Viene a ser la generación filial 1, F1, la generación filial 2, F2. Y cuando veas problemitas, por ejemplo, un cuadrado, ¿ves así, por ejemplo, ese dibujito? ¿Ya? Este cuadradito representa que ese individuo es un hombre. Y la bolita, el circulito, representa que ese individuo es una mujer. ¿Ya? Cuando te presenten así, por ejemplo, imágenes para poder determinar lo que es un árbol genealógico, ¿no? Sería una gráfica para poder identificar a un individuo, ¿ya? Entonces hay que considerar esos aspectos para poder desarrollar todos nuestros problemas. Como te decía, esa es la parte dentro del curso donde sí te puedo dejar problemitas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hasta aquí hacemos una primera pausa para poder luego ver la parte de leyes de mente. ¿Ya, jóvenes? Entonces, continuamos en un momento, tómate un respiro, ¿sí? Y estamos pues con Ernesto Tadeo aquí en la CEPRE de Puente Piedra. Ya volvemos.